Les bendiga, hermanos. ¿Cómo está en este hermoso día que el Señor nos da? Bendecidos, ¿verdad? Qué bueno que está aquí de vuelta. Para mí es un honor compartirles la palabra de Dios. Y a eso hemos venido, ¿verdad? A escuchar el consejo de Dios. Bueno, pues en esta ocasión les comparto un tema que se llama soportando la tentación. Soportando la tentación. Y los invito a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio que nos das una vez más, Señor. Señor, tú nos muestras tu amor, Padre, con traernos de nuevo aquí, Señor, a tu redil, Padre Santo. Estamos tan agradecidos contigo, bendito Dios, que no hay manera como agradecértelo, Señor, solamente con nuestra obediencia, bendito Dios. Señor, te pedimos en esta tarde que tú hables a nuestros corazones. Habla a mi corazón, Señor, y que seas tú hablando, Padre, y edificando a tu iglesia, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Dichoso el hombre que soporta la tentación, las pruebas, las aflicciones, los sufrimientos, las dificultades. Fíjese que cuando un creyente va en serio y toma la decisión de servir, de vivir la palabra de Dios, las tentaciones se convierten en algo muy frecuente en nuestras vidas, El diablo a los que más ataca son a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y es que cada cristiano tenemos una naturaleza caída y corrupta. Y es por esta razón que el pecado nos asedia. Todos aquí, sin excepción, estamos luchando con alguna debilidad, ¿que no? Y fíjese que es por esa debilidad con la cual más somos tentados, con tu debilidad. Satanás quiere doblegarnos a la tentación por medio de nuestra debilidad. Y es que el diablo conoce nuestros puntos débiles, por la sencilla razón de que él conoce nuestro pasado. El diablo los conoce perfectamente, Pero si queremos triunfar sobre esa debilidad en nuestra vida, hermanos, debemos aprender a soportar la tentación. Nosotros, siendo cristianos, también estamos propensos a la tentación, Y después de la tentación, a pecar. Pablo nos recuerda que las tentaciones son comunes en nuestra vida.
En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación, quiere decir que tentaciones vamos a tener todos los hijos de Dios. Tentaciones vamos a tener todos. Pero la buena noticia es que Dios ha puesto límites a las tentaciones, porque Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. ¿Cómo es Dios, verdad? Aun cuando nosotros somos infieles, Él no. Y no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios promete que ninguno será tentado más de lo que usted puede resistir, hermano. Dios permite la tentación con un propósito especial, y es probar nuestro corazón. Así realmente uno puede darse cuenta de qué está hecho. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero aunque es cierto que Dios permite que pasemos por pruebas, no lo hace por tentarnos, Una cosa es ser tentado, pero otra cosa es ser probado. La tentación proviene de Satanás con el propósito de hacernos caer, de destruirnos, de borrarnos de los planes de Dios. Pero la prueba proviene de Dios con el objetivo de hacernos madurar, de hacernos crecer en la fe. Ese es el objetivo. Muchas personas confunden la una con la otra, pero son totalmente distintas, ya que la tentación ha sido originada desde el corazón de Satanás, pero la prueba en el corazón de Dios. El verdadero propósito de las pruebas es fortalecernos y aumentar nuestra fe y confianza en el Señor. Como un atleta que fortalece sus músculos al trabajar con resistencia, así Dios nos da la oportunidad de aumentar nuestra fuerza espiritual a través de la resistencia, de las pruebas y de la tentación. Hermanos, Dios nos ama tanto que no podría dejarnos así como estamos, sin crecimiento espiritual. Por eso cuando te vengan las pruebas, no preguntes por qué. Se sabe que los creyentes no somos bendecidos por las pruebas en sí, sino que somos bendecidos por la madurez espiritual que producen esas pruebas. Este es el propósito de las pruebas, para que usted y yo forjemos carácter y maduremos espiritualmente. Por eso, en la manera como reaccionamos ante cualquier prueba o cualquier situación, será el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si en nuestro corazón albergamos egoísmo, solo yo, pues cuando venga la tentación, no pensaremos en otra cosa más que satisfacer nuestras necesidades egoístas. En cambio, si Dios es quien gobierna nuestra vida, entonces rechazaremos la tentación con facilidad, si es que Dios gobierna tu vida. Pero si no es así, caeremos en nuestra propia trampa, Y muchos caen en la tentación porque a la verdad son ellos los que se tientan solitos.
Por ejemplo, si alguien sabe que su debilidad es el chisme o los vicios o la pornografía, que si es la pornografía, no vas a visitar páginas en internet sabiendo que te mostrarán algunos anuncios con contenidos sexuales, ¿verdad? Estarás poniéndote en riesgo. O cuando estás rodeado con gente que le gusta el chisme, y allí vas a donde no te llaman. Y vas por una razón, porque tu naturaleza pecaminosa, insujeta al espíritu, es atraída por los chismes, por tu carne. O cuando tus compañeros de trabajo que les gusta el vicio, pero todavía te gusta convivir con ellos, estarás poniéndote en riesgo. Hermanos, hay a veces que nosotros mismos nos ponemos en situaciones peligrosas o en zonas de riesgo. Y si lo haces para ver hasta dónde puedes soportar la tentación, fíjate que esto no muestra cuán valiente eres, Claro que no. Al contrario, esto demuestra que en el fondo de tu corazón en realidad quieres ser tentado. Hermanos, se puede evitar caer en tentación si primero se previene. Cuando uno conoce en qué áreas flaquea o cuál es tu debilidad, tienes que darle la vuelta, tienes que evitarlo y alejarte lo más pronto posible. Que cuando no huimos de la tentación, enseguida viene la acción a pecar, Huir de la tentación no es cobardía, sino que es sabiduría. Huir de la tentación significa que lo reconocemos como un enemigo y nos vamos por el otro lado en vez de enfrentarlo. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El ejemplo bíblico de alguien que huye de la tentación es el de José. José en Génesis 39, 6 al 7. Génesis 39, 6 al 7 dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dice en el 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. José fue blanco de la esposa de su amo para tener una aventura adúltera. Ella quería adulterar con José. Entonces, un día cuando no había nadie más en la casa de Potifar, amo de José, su esposa quiso atrapar a José tratando de seducirlo. Dice ahí en el versículo 39, en el capítulo 39, en el versículo 12 de Génesis, dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió José. Este es un excelente ejemplo de cómo huir de la tentación. José no se quedó discutiendo ni se dio tiempo para recapacitar, sino que huyó de la tentación lo más pronto posible. Y es que nosotros, como seres humanos por naturaleza, le huimos al peligro, ¿verdad? Por ejemplo, si el edificio en el que estamos aquí reunidos se incendiara, todos huiríamos sin pensarlo a un lugar más seguro, ¿verdad? Si este edificio comenzara a arder en llamas. O cuando un tornado está a punto de tocar tierra, corremos a refugiarnos a un lugar más seguro. El hombre tiene como un chip que lo alerta del peligro. Pero desafortunadamente
cuando muchas personas ven venir la tentación, no huyen. En lugar de huir de la tentación, se sumergen en ella, la analizan y algunos la aceptan. Parece que nos preocupan más los peligros físicos que amenazan el cuerpo que los peligros espirituales que amenazan nuestra alma. Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveas para los deseos de la carne. Hacer provisión para la carne es lo contrario de huir de la tentación. Hacer provisión a la carne es como echarle más leña al fuego. Es alimentar nuestra carne, es alimentar nuestros malos deseos. Nosotros hacemos provisión para nuestra carne cuando nos acomodamos a las cosas que nos pueden llevar al pecado. Hacer provisión para nuestra carne cuando aceptamos permanecer en situaciones tentadoras en lugar de huir. Ahí es cuando estamos proveyendo para la carne, cuando nos quedamos ahí en esa tentación. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros creemos la mentira de que nuestra carne pecadora podrá resistir el último momento de la tentación. Luego nos sorprendemos y nos avergonzamos cuando en lugar de resistir, cedemos. Después ya no podemos soportar la vergüenza ante Dios. Nos cuesta venir ante su presencia, alabarlo con libertad. Proverbios 22:13 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, la tentación comienza en la mente. La tentación nos vence cuando el corazón no está en guardia. Y para poder resistir a las tentaciones de Satanás, debemos seguir el consejo de Pablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11. Dice Efesios 6, 10 al 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a Santiago 1:2, el versículo que comenzamos. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia nos enseña a soportar la tentación para resistir la prueba. El hombre que persevera soportando la tentación es bienaventurado, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero, ¿qué es la corona de vida? Algunos sugieren que la corona de vida es la vida eterna, pero esto queda descartado, porque la vida eterna es un regalo otorgado por Dios a quienes creen en su Hijo Jesucristo como Salvador. La vida eterna no es un premio que se puede ganar por méritos propios, claro que no. Entonces, la frase corona de vida, según los estudiosos, era una expresión judía que hace referencia a disfrutar una vida plena que Dios concede a quienes se mantienen firmes bajo la prueba de su fe en la hora de las tentaciones. En otras palabras, el hombre que soporta la tentación recibirá de Dios
abundantes bendiciones que le permitirán disfrutar con plenitud la vida en Cristo. Hermanos, Dios quiere que perseveremos en las pruebas, que resistamos las tentaciones. Dios no está interesado en vernos caer o en fracasar. Al contrario, Él desea vernos perseverar, luchar y triunfar en toda clase de pruebas y tentaciones. Dios nos llama bienaventurados a los que perseveramos ante estas circunstancias. Bienaventurados somos y soportamos las pruebas y las tentaciones. Versículo 13. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La carta de Santiago nos enseña que al ser tentados o al ceder a la tentación, no debemos culpar a nadie, y mucho menos al Señor. Nadie debe creer que la tentación proviene de Dios. Dios no tiene ninguna relación con la tentación. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es santo y no tiene ninguna relación con el mal. Su santidad está tan lejos de la maldad, así como el cielo lo está del mar. La Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie. Imagínense ¿qué pensaría usted de un Dios que tienta a las personas a desobedecer las leyes que Él mismo estableció? No tendría sentido, ¿verdad? Dios sería bastante cruel, ¿no lo cree? Si Dios tentara a alguien a pecar, y si la persona cediera ante la tentación, sería injusto si Dios lo castigara, ¿verdad? Hermanos, nuestro Dios es santo. Nuestro Creador no nos tienta a quebrantar sus mandamientos. Por el contrario, siempre está allí para ayudarnos y fortalecernos cuando pedimos su ayuda humildemente. Mateo capítulo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pregunta, ¿le pide usted a Dios diariamente su defensa espiritual para poder resistir a la tentación? ¿Usted ora a Dios por su protección a las tentaciones? Jesucristo mismo nos enseña a pedirle al Padre en oración diariamente su protección. Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración de nuestro Señor Jesús. Cuando una persona sufre una tentación y está a punto de ceder o ya lo ha hecho, suele culpar a Dios, a las circunstancias o a otras personas, ¿verdad? Todos cometemos el error de culpar a otros de nuestros pecados. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Adán y Eva cuando pecaron y desobedecieron a Dios en el huerto del Edén. Cuando Dios confrontó a Adán por su pecado, Adán culpó a Dios y a su mujer. Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y en Génesis 3:13 Eva hizo lo mismo, culpó a la serpiente. Génesis 3:13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
La serpiente me engañó y comí. Vemos que ambos se justificaron y culparon de su falta a otra persona. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, tendremos que dar cuentas de nosotros mismos a Dios algún día, que es santo y justo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús nos entiende nuestra debilidad porque Él mismo fue tentado y sabe por experiencia lo que significa para nosotros ser tentados. Hermano, no importa qué pruebas y qué tentaciones vengan a nuestro camino, la palabra de Dios y el Espíritu son muchísimo más fuertes que cualquier cosa de las artimañas de Satanás. Que cuando caminamos con el Espíritu, podemos mirar las tentaciones como oportunidades para que le mostremos a Dios que ciertamente Él es el amo de nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué es la tentación en sí? ¿Qué significa tentación? La tentación, conforme a las Escrituras, es un deseo y una atracción de la carne hacia las cosas del mundo y a los placeres temporales. Es un deseo que nubla nuestro entendimiento hasta cegarlo, abriendo una puerta al pecado y poniendo así una tristeza grande a nuestro espíritu y una cadena a nuestra alma. Eso es lo que es la tentación. Cuando caemos en la tentación, pagaremos las consecuencias trayendo a nuestra vida aflicciones, desánimo, tristeza, desobediencia. Por eso no se pregunte cuando vemos a nuestros hermanos cristianos desanimados, caídos, porque le abrieron una puerta a la tentación. La fuente del mal y de la tentación, ¿sabe quién es? Satanás. La tentación es una arma de Satanás. Por eso la Escritura le llama el tentador. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿puede Satanás obligarnos a pecar? No, no puede. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Ahora, ¿es pecado ser tentado? No, no lo es. El Señor mismo fue tentado y sabemos que no pecó por ser tentado. Hebreos 4:15, lo acabamos de leer, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuál es la labor del diablo? Tentarte. Claramente la Biblia nos muestra y enseña que el tentador es Satanás. Fíjese que Satanás tentó a los ángeles en el cielo y muchos fueron seducidos por él y cayeron. También por medio de la serpiente que usó Satanás, tentó a Eva y por medio de Eva tentó a Adán.
Y aquí en Mateo capítulo 4 tentó al Señor Jesucristo. Y ahora en este mismo tiempo, Él trata de tentar a todos los creyentes. A todos los que estamos aquí en esta iglesia, el diablo nos quiere tentar. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es muy importante que sepamos, hermanos, que nosotros como creyentes solo vamos a poder prevalecer ante las acechanzas del tentador cuando no nos dejamos engañar, cuando no dejamos que nos llegue el desánimo, cuando conocemos la palabra de Dios y la usamos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo que puede apagar los dardos de fuego del maligno, con el escudo de la fe. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, Dios quiere ayudarnos a resistir al diablo y al pecado y toda clase de tentaciones que pueden venir a nuestra vida. Pero para poder resistir las tentaciones de Satanás, debemos seguir el consejo de Pablo en Efesios capítulo 6, 10 al 11, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Nosotros como cristianos somos fortalecidos por el Señor conforme uno vive en unión con Él. Amén. Santiago 1, versículo 14. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Algo que no podemos dejar desapercibido, hermanos, es que la tentación también tiene su origen en la naturaleza pecaminosa. En este versículo 14 enseña y describe que la tentación viene de adentro de nosotros. Toda clase de atracción al mal está dentro de nuestra propia naturaleza. Santiago dice que el hombre de su propia concupiscencia es atraído. O sea que el pecado brota de dentro de nosotros, de nuestra vieja naturaleza malvada y caída. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde proviene todo esto? Del corazón del hombre. Aunque la tentación sea inducida por Satanás, hermanos, pero el último en ser el responsable de la caída es usted mismo. Es uno mismo el responsable de la caída. Somos nosotros mismos que cedemos ante la tentación. La palabra que usa Santiago para concupiscencia se refiere a los malos deseos, deseos inmoderados, deseos carnales. Pero fíjese que también hay deseos naturales, deseos que son normales. No todos los deseos son malos, Algunos deseos fueron puestos en nosotros por Dios mismo, que sin estos deseos normales no podríamos funcionar bien. Por ejemplo, si no sintiéramos hambre o sed, no comeríamos o beberíamos y moriríamos, ¿verdad? Otro ejemplo es la unión física entre un hombre y una mujer en matrimonio.
Este es un deseo normal. Sin este deseo, la raza humana no continuaría. Pero al querer satisfacer nuestros deseos carnales y pecaminosos, siempre nos vamos a meter en problemas, Siempre. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, el secreto está en tener el control de estos deseos. Estos deseos deben ser nuestros siervos y no nuestros amos. Y esto solo se logra por medio de Cristo Jesús. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, nosotros tenemos que hacer de nuestra parte para no obedecer los deseos de nuestra carne. Si se presenta a nuestra vista una imagen pecaminosa, actuemos en una forma inmediata, negándonos a mirar esta imagen. Si nuestros oídos están expuestos a oír cosas pecaminosas, alejémonos de la situación, cerremos los oídos y llevemos nuestros pensamientos a lo que es puro y honesto. Como dice Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice: en esto pensad, en esto pensar. Que si tenemos la tentación de hablar mal de algún hermano, pues mordámonos la lengua primero y revisemos nuestros pensamientos acerca de nuestro hermano y evitemos el pecado de la murmuración, ya sea en palabra o en nuestros propios pensamientos. Si sabe que muchos pecados salen a la superficie porque antes estuvieron ocultos en nuestro corazón primero. Esos pecados que salen de nuestra boca estuvieron aquí, están en nuestro corazón primero. La persona es tal como son sus pensamientos. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él o ella. Hermanos, debemos seguir permitiendo que el Espíritu Santo nos fortalezca para la guerra espiritual que tenemos continuamente. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es el diablo quien planta en la mente y en el corazón del hombre las semillas de los malos pensamientos, Por eso la palabra de Dios nos manda a velar y estar firmes en la fe, portándonos como hombres y como hijos de Dios, haciéndole frente al pecado. Acompáñenme a Hechos capítulo 5, versículo 3, por favor. Dice Hechos 5:3. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vemos otro ejemplo de tentación aquí por parte del enemigo. Aquí Pedro percibe que Satanás estaba obrando en el corazón de Ananías, que fue tentado por su pecado. Pedro le pregunta: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón con engaño? Por la propia experiencia de Pedro, él sabía cómo Satanás persuade y tienta a las personas, porque el mismo Pedro fue tentado. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 23, el Señor Jesús le dijo a Pedro:
Le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vemos que Pedro fue tentado por Satanás y lo usó. Pedro, siendo discípulo, fue un vocero de Satanás en este contexto. Mateo capítulo 16, versículo 22, le dice Pedro al Señor, le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor: no vayas a la cruz, que esto no te suceda, que esto no te acontezca. ¿Se da cuenta, hermano, el mucho interés que pone Satanás en estropear la voluntad de Dios y en entorpecer el crecimiento de la iglesia por medio de engañar el corazón de los creyentes? En la Biblia hay muchos ejemplos. Otro ejemplo es David y Betsabé. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo del 1 al 2, por favor. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 2. Dice allí: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La tentación de David se hubiera podido prevenir si se hubiera ido a la guerra. Él no hubiera sido tentado si no hubiera estado en el lugar equivocado. David vio a Betsabé mientras estaba bañando y cayó en tentación. Y se dio al pecado cuando la miró detenidamente. David nunca imaginó todo lo que iba a perder solo por contemplar la tentación. El rey permitió que la lujuria lo encadenara y perdió la bendición de Dios y pagó grandes las consecuencias solo por esto, Solo por echarse un taco de ojos, dicen por ahí, todo lo que perdió. David se quedó solo y bastó un solo momento para que David diera lugar a una tentación que lo llevaría a caer en pecado y que destruiría mucho de lo que David había logrado en su vida. Pero, ¿qué sucedió en la vida de David para que cayese en tal profundidad del pecado? ¿Cuál fue el error de David que cometió? Si él era un hijo de Dios, ¿cómo se encontraba David espiritualmente en ese momento? ¿Acaso podía Dios evitar que David cayese? Con seguridad podemos decir que sí. Dios siempre provee una salida en el momento en que sus hijos son tentados. Pero David rehusó tomar la salida, que en vez de ir a la guerra, se quedó a contemplar a la mujer, a Betsabé, esposa de Urías, mientras estaba bañando. Y David cayó rápidamente en el pecado. Fíjese que el ejemplo de David es una advertencia para todos nosotros, para que nunca dejemos o demos lugar y rienda a nuestros deseos carnales. Todo creyente debe estar prevenido contra el poder del diablo.
Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no pierde su tiempo, Acompáñenme a Santiago, capítulo 1, versículo 15, por favor. Versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Aquí Santiago ilustra lo que ocurre después de ser atraído hacia los malos deseos. Lo compara con el ciclo de la vida. Por ejemplo, una criatura que es concebida nace, madura y muere. De igual manera, los malos deseos se engendran en nuestro corazón y conciben el pecado, y cuando el pecado ha nacido, trae consigo no alegría, sino muerte. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Algo bien importante, hermanos, es que en el momento oportuno para vencer el pecado es justo antes que éste sea engendrado. En el momento cuando surjan los malos deseos, debemos luchar en contra de ellos en nuestra mente, porque es allí en el momento adecuado cuando aún podemos detener este proceso de gestación macabro que es el pecado. Si no luchamos contra los malos deseos, nuestra voluntad se someterá a ellos como quien se rinde y se somete a un esclavo. Y si consentimos los malos deseos, estos engendrarán y parirán al pecado. Entonces será ya demasiado tarde para hacer algo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no culpemos al Señor ni a nadie de nuestras tentaciones. Estas surgen de tu corazón. Fíjese que ante la tentación tienes dos alternativas, Tienes dos alternativas. Una es rendirte y entregar tu voluntad a los malos deseos que te llevarán a pecar y a la muerte espiritual. O dos, puedes vencer la tentación huyendo de ella, sometiendo nuestros pensamientos a Cristo. Como dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, si eliges la primera opción de rendirte ante la tentación, la consecuencia va a ser irremediable. Vas a cosechar grandes consecuencias y la muerte. En cambio, si eliges la segunda opción, disfrutarás plenamente de tu vida en Cristo y de las bendiciones que el Señor tiene preparados para quienes soportan la tentación. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermanos. Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación es un arma de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Y es muy peligrosa para nuestra vida espiritual, porque la tentación se antepone en el camino cristiano y hacia la obediencia a Cristo. Entender cuán peligroso es entrar en la tentación es muy importante, hermanos. Es muy importante. Hoy en día es espantoso ver cuán descuidadas son muchas personas.
No les importa si son o no son tentados. La mayoría de las personas solamente se conforman con no pecar en una forma abierta ante el público. Pero mantenerse fuera del alcance de la tentación no es muy importante para ellos. Son descuidados. Aún más triste en el caso de los que se dicen ser creyentes, de los que se dicen ser cristianos, que neciamente juegan con las tentaciones. Usted no sabe cuán terrible es contristar al Espíritu de Dios, si es que lo tiene, y perder nuestra paz, y poner el bienestar eterno de nuestras almas en peligro. Hermanos, la tentación que no se considera nos conquistará, Y una vez que pruebes el pecado, es difícil salir de la trampa. El pecado te hará ir más lejos. El pecado te hará quedarte más tiempo del que pensabas quedarte. El pecado te hará pagar por mucho más de lo que pensaste que iba a costar. No juguemos con la tentación. Hermanos, reconozcamos que somos débiles. Y entre más reconozcamos que no está en nuestro alcance guardarnos de la tentación, pues más sentiremos nuestra necesidad de orar por ayuda. Muchas personas buscan ayuda cuando ya han entrado en la tentación. Pero el Señor nos aconseja orar para no entrar en tentación, que es diferente. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es una advertencia para todos nosotros, Velad y orad para no entrar en tentación. Hermanos, debemos estar en constante vigilia. Debemos orar cada día para ser preservados delante la tentación. Debemos orar para que Dios preserve nuestras almas y guarde nuestros corazones y caminos de tal manera que no seamos atrapados por la tentación y por las garras del enemigo. Pero si rehusamos orar, caeremos continuamente en el pecado. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, entre mejor conozcamos nuestras debilidades, mejor podemos guardar nuestros corazones. Si usted quiere guardarse de la tentación, reflexione sobre su propia naturaleza, sobre su propia condición. Conozca bien la clase de persona que realmente es usted. Y no trate de justificarse o excusar la maldad y las debilidades que hay en usted. Porque entre mejor usted conozca la maldad y las debilidades que hay en su corazón, mejor preparado estará para evitar las tentaciones a las cuales usted está propenso. Debería estar agradecido por cualquier amigo y hermano que esté dispuesto a decirle la clase de persona que es usted. Debería estar agradecido cuando le dicen sus verdades y las debilidades de su naturaleza pecaminosa contra las cuales usted debería guardarse. Cuando alguien nos dice nuestras verdades, a veces es doloroso, pero nunca olvide que fieles son las heridas del que ama. Proverbios 27:6. Hermanos, vale la pena luchar en contra de las tentaciones que atentan a nuestra vida y a nuestra comunión con Dios. Reconozcamos que somos débiles y buscamos el auxilio de Dios. Y confiamos que Él nos guardará hasta que Cristo venga por su iglesia. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, Dios rescatará a los suyos de la tentación, pero también pedirá cuentas a los injustos, a los que dijeron que sí a la tentación. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Pero por el otro lado, hermanos,
Dios recompensará nuestra fidelidad. Los galardones que ha reservado el Señor para nosotros son mucho más mayores que cualquier prueba o dificultad que podemos pasar. Como dijo Pablo en Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu consejo, mi Dios. Tú nos amas tanto, bendito Dios, que tú hablas a nuestros corazones, hablas a nuestras vidas a cada ratito, Señor. Tú nos llamas con cuerdas de amor, Padre, a que no caigamos ante la tentación y aún peor, que pequemos, Señor. Ofendemos tu santidad, Señor. Hay a veces que se nos olvida qué tan grave es pecar, bendito Dios. Pero tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, Señor. Perdónanos, bendito Dios. Perdónanos, Señor, por coquetear con la tentación, por jugar con las tentaciones, bendito Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos cada día, Señor. Esta es nuestra oración, Padre, que tú nos libres de la tentación, Señor. Líbranos de caer, Padre. Cuida de tu iglesia, Señor. Proteja tu iglesia, Padre, la cual tú has ganado con tu preciosa sangre, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.